Lo que vamos a proponer aquí son unas líneas generales de la reforma. No es un texto que pueda ir al BOE, pues lo que intentamos indicar es los rasgos generales, los rasgos esenciales que una reforma como la que necesitamos en España debería tener. La idea es que se plasme en una iniciativa parlamentaria. Nosotros tenemos limitada nuestra capacidad de maniobra en ese sentido, pero cuando podamos se presentará una iniciativa parlamentaria y nuestro deseo sincero sería que otros partidos se sumasen a esta reforma. Bueno, antes de proponeros las medidas, me gustaría reflexionar con vosotros sobre el tipo de objetivos que se pueden perseguir con una reforma laboral. A lo mejor no se logran todos, pero cuando un gobierno emprende una reforma laboral busca unos objetivos importantes. ¿Por qué nuestra tasa de paro duplica la de la Unión Europea? ¿Por qué aquí está en el 19,4% y en el resto en el 9-10%? No todo se deberá a las instituciones laborales, pero algo tendrán también que ver, supongo. Pero no solo es que tengamos un paro elevadísimo, es que entre la gente que está trabajando la situación es muy precaria, la tasa de temporalidad es muy alta. Ahora, después de tantos despidos de trabajadores temporales, todavía sigue siendo del 25%. En la época de prosperidad era del 33%. O sea, que no solo es que hay muchos parados, es que la gente que está trabajando a menudo lo hace en situación precaria. Hay una enorme volatilidad en la creación de empleo. En la época de prosperidad se crea muchísimo empleo de mala calidad que se destruye con gran facilidad en la época de crisis. Hay objetivos todavía más claramente de equidad, como dar más seguridad a los trabajadores. Oyendo a nuestros responsables políticos parece que nuestro sistema fuese modélico. Se habla tanto de los derechos de los trabajadores. Sin embargo, la mayor parte de los despidos hoy es en trabajadores temporales, sin protección, y los nuevos contratos que se hacen también. Y estos que están en esta situación precaria son precisamente los grupos más débiles de la sociedad. Entonces, hay un tema también de justicia, de lucha contra la discriminación y de intentar favorecer a los grupos más débiles de la sociedad, a los grupos más desfavorecidos. ¿Cómo cambiar el modelo productivo sin que haya una reasignación de recursos entre sectores, sin que se muevan los factores, entre ellos el factor trabajo de los sectores anticuados hacia los nuevos sectores? ¿Un mercado de trabajo rígido es compatible con el cambio de modelo productivo? El cambio de modelo productivo tiene que ir ligado al aumento de la productividad. ¿Cómo aumentar la productividad sin formar a los trabajadores? Si no, el empresario no tiene incentivos para formarle porque su relación es totalmente precaria y dentro de unas semanas o meses ya no va a estar en la empresa. La reforma laboral tiene un componente también relacionado incluso con el ajuste de las cuentas públicas. Estamos intentando ahorrar aquí y allá con reformas cosméticas, pero hoy se está gastando 34.000 millones de euros en prestaciones, subsidios de desempleo, formación a los parados y otros 4.000 en bonificaciones a intentar promover el empleo indefinido. La evolución de la tasa de paro en España y en la zona del euro. Se nos dice, es que el desempleo está aumentando en todas partes. Sí, pero parece que un poco más en nuestro país, ¿no? Bueno, es que hay una epidemia, todos tenemos fiebre, sí, pero yo tengo 42 grados y el vecino 38. El ajuste cuando la crisis comenzó. La línea que va hacia abajo es cómo cae el empleo entre los trabajadores temporales y el núcleo del ajuste en el empleo lo han sufrido ellos. Daos cuenta que el empleo indefinido solo recientemente empieza a verse aceptado. Entonces, el núcleo del ajuste, el enorme aumento de desempleo, se ha centrado en los sectores más débiles de la sociedad. Y un gráfico que nos indica la protección por desempleo y las prestaciones por desempleo, comparando España con otros países, pero separando dentro de España lo que son los trabajadores temporales y los trabajadores fijos. Los trabajadores fijos, evidentemente, son unos privilegiados. Altas prestaciones por desempleo, altas indemnizaciones por despido, pero no parece que pase lo mismo con los temporales. E insisto, es que los que van al paro, como acabamos de ver, son los temporales. Es que las nuevas contrataciones, en el 90%, son de temporales. Entonces, ¿se está protegiendo mucho a los trabajadores con el sistema actual? Pues resulta más que dudoso a la vista de estos gráficos. Bueno, pues estos son los objetivos ambiciosos, estos son los problemas. ¿Cuáles son las medidas que nosotros proponemos? Haciendo una concesión casi al interés periodístico, voy a empezar por la contratación y el coste de despido, pero nos gustaría insistir, y es algo que hemos hablado muchas veces en el Grupo de Economía, que este es solo un elemento de la reforma y siempre se centra la atención solo en esto y uno habla de esto y ya no se escucha lo que habla a continuación. Nuestra propuesta es respetar los derechos adquiridos en los contratos ya existentes. Jurídicamente sería complicado, además, hacerlo de otra forma, pero que en todos los nuevos contratos haya una única modalidad de contratación que sea indefinida, quedando los contratos temporales
suprimidos, excepto para causas de fuerza mayor, como puede ser la sustitución por baja temporal de los trabajadores. Un contrato indefinido que tendría indemnización desde el principio, pero creciente, partiendo de unos niveles relativamente modestos. Bueno, modestos, pero más generosos que tienen los contratos temporales actuales. ¿Qué ventajas creemos que tendría esta propuesta? En primer lugar, acaba radicalmente con la temporalidad. El objetivo es acabar con esa trampa de subempleo, de dualidad que antes os describía. Lo haríamos de una manera en que no complicaríamos todavía más el menú de contratos. Aquí en cada reforma se van añadiendo nuevas modalidades de contratación hasta llegar a una confusión absoluta. Entonces, hacer otra reforma añadiendo uno o dos contratos diferentes al menú solo añadiría confusión y mayor discriminación. Y la filosofía fundamental es proporcionar un camino continuo, sin saltos bruscos, al trabajador que se incorpora al mercado de trabajo y que paulatinamente se va convirtiendo en un trabajador indefinido con alta indemnización.